Jesús enseñó en el Sermón del Monte principios que debemos cumplir para ser perfectos, porque la perfección es la meta que deben tener todos aquellos que quieran lograr la gloria celestial. Al revisar la ley de Moisés, Jesús fue más allá de lo que entendían los judíos y dijo claramente a sus seguidores: si vuestra justicia o rectitud no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y en este esfuerzo por ayudarnos a llevar vidas más rectas y de llegar a ser dignos de lograr la gloria celestial, Jesús convirtió el mandamiento de no matarás en el mandamiento de cualquiera que se enoje o tenga ira contra su hermano será culpable de juicio. Llamó adulterio en el corazón las miradas lujuriosas, condenó el divorcio injustificado y mandó amar a los enemigos. Y después de enseñar estos principios que profundizan en el cumplimiento de la letra de la ley, Jesús fue más allá y dijo incluso que no basta con hacer lo bueno si las razones por las que hacemos el bien no son apropiadas. Por tanto, debemos evaluar lo que hacemos y los motivos de nuestra conducta, porque las buenas obras dejan de serlo si los motivos de nuestros hechos no son buenos también. Debe haber, pues, una coherencia entre lo que hacemos y las razones que motivan nuestros actos. Moroni enseñó lo mismo diciendo: si alguien presenta una ofrenda o si ora a Dios y no lo hace con verdadera intención, de nada le aprovecha, porque no se le cuenta como obra buena. Jesús dijo sobre este asunto lo siguiente: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para que os vean, de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Jesús nos está enseñando que no debemos hacer el bien solo para que nos vean, buscando la alabanza de los demás. Y nos dice que si la única razón para hacer lo bueno es tener la recompensa en esta tierra, no debemos esperar recompensa alguna en el cielo. Sería muy frustrante encontrarnos con el Señor en el mundo eterno pensando nosotros que porque hayamos hecho muchas cosas supuestamente buenas en este mundo, vamos a recibir mucha gloria en los cielos, y que el Señor nos diga que no merecemos ninguna recompensa por ellas. Jesús ya nos está advirtiendo sobre este problema y ya nos advirtió antes sobre el propósito que deben tener nuestras buenas obras cuando dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ya comentamos la diferencia entre la motivación del primogénito para ayudar a llevar a cabo el plan del Padre diciendo: Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre, y la motivación de Lucifer que dijo: envíame a mí y redimiré a todo el género humano, dame pues tu honra. Jesús habló con sus discípulos sobre esta rectitud farisaica diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ellos hacen todas sus obras para que los vean. Ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y que los llamen rabí, rabí, es decir, mi maestro, mi maestro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y para enseñar este principio sobre la necesidad de controlar el orgullo, Jesús seleccionó 3 tipos o ejemplos de conductas en las que la ostentación se convertía en una tentación: las limosnas, las oraciones y los ayunos. Sobre las limosnas dijo:
Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para recibir alabanzas de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero cuando tú des limosna, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús está llamando hipócritas a quienes aman las alabanzas de los demás. Un hipócrita es alguien que finge lo que no es, como hacen los actores en el teatro usando máscaras. Y esa notoriedad pública en esta tierra será lo único que recibirán en sus vidas, porque Dios no los considera dignos de bendiciones en el cielo. Sobre la oración, Jesús dijo igualmente: cuando ores no seas como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que los vean los demás. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y lo mismo dijo Jesús sobre el ayuno, llamando hipócritas a quienes presumen y se vanaglorian de estar ayunando, y pide que cuando ayunemos lo hagamos ante Dios, no ante los hombres. Al hablar de la oración, Jesús dijo también: al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería se les oirá. Y entonces Jesús dio lo que se podría llamar una oración modelo, diciendo: vosotros pues oraréis así. Jesús no tenía la intención de convertir ese modelo, que muchos llaman el Padre Nuestro, en una fórmula fija, porque sería incoherente con lo mandado por Jesús de no usar vanas repeticiones cuando oremos. Yo estudié 3 años en un colegio religioso salesiano entre las edades de los 12 a los 14 años. Teníamos misa diaria y a mí me asignaron dirigir el rezo del Santo Rosario, que yo hacía con mucho fervor, no siempre correspondido por mis compañeros. Y aprendí con gusto muchos rezos de memoria, entre ellos el Padre Nuestro en español y en latín, el Ave María y otros. 5 años después, cuando yo tenía 19 años, los misioneros de la Iglesia de Jesucristo me encontraron y me enseñaron, entre otras cosas, a orar. Recuerdo que me dieron una tarjeta escrita a mano por ellos para mostrarme los pasos de la oración. Decía así: primero, Padre Celestial; segundo, te damos gracias, puntos suspensivos; tercero, te pedimos, puntos suspensivos; y cuarto, en el nombre de Jesucristo. Amén. Al principio me parecía un poco extraño que me estuvieran enseñando a ofrecer oraciones después de años de experiencia con los rezos en los salesianos y teniendo ya 19 años de edad. Pero pronto aprendí la diferencia entre rezar, que era lo que yo había estado haciendo durante años, y orar, que era lo que estaban intentando enseñarme los misioneros. Recuerdo que, estando todavía en el colegio, salí del confesionario un día con la penitencia de rezar el Padre Nuestro y el Ave María un número de veces. Empecé pues la penitencia impuesta por el confesor poniéndome de rodillas en un banco de la iglesia. Cuando terminé de rezar el primer Padre Nuestro, no me sentí satisfecho porque lo había rezado sin meditar en las palabras de la oración y sentía que aquella oración había sido una vana repetición que no habría llegado al cielo. Recé de nuevo y otra vez me ocurrió lo mismo.
Me costaba mucho esfuerzo mental concentrarme en el significado y en el valor de las palabras del Padre Nuestro. Y me pasaba eso por haberlo repetido tantas veces de forma rutinaria y mecánica. Y tuve que hacer más rezos del Padre Nuestro y del Ave María de los que me había impuesto el confesor para poder sentir que había cumplido adecuadamente la penitencia. Cuando los misioneros me dieron aquella tarjeta con los pasos de la oración, me di cuenta de la gran diferencia que había entre los rezos con un modelo fijo y cerrado y el de la oración con un modelo abierto a la influencia del Espíritu Santo. Apliqué el modelo de oración que me explicaron los misioneros para saber si lo que me estaban enseñando esos dos jóvenes estadounidenses venía de Dios o de los hombres. Y tuve una respuesta de los cielos, y esa respuesta me llevó a las aguas del bautismo para la remisión de mis pecados cuando ya tenía 20 años de edad recién cumplidos. A mí ya me habían bautizado anteriormente cuando era un bebé, pero aquel bautizo en mi niñez fue para mí como las vanas repeticiones de los rezos aprendidos de memoria. Yo tenía muy buena voluntad para los rezos y los hacía con mucho fervor, pero su carácter fijo y cerrado impedía al Espíritu Santo inspirarme con ellos. Y yo tenía tan pocos meses de vida el día de mi bautizo que no había en mí la necesaria voluntad o conciencia de lo que estaba haciendo para que el bautismo cumpliera su propósito. Por eso los rezos y el bautizo fueron de poca ayuda para mí en esa parte de mi vida. Sobre la oración como un medio para la revelación, Jesús enseñó: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esta es la ley de la revelación que enseñó Jesús en el Sermón del Monte, que funciona cuando nuestras oraciones no son fijas y cerradas, sino abiertas a la comunicación con los cielos. Jesús también enseñó que no debemos hacernos tesoros en la tierra, sino que dediquemos nuestra vida a hacer tesoros en el cielo. Lo que nos estaba diciendo Jesús es que recordemos aquellas cosas que deberían ser preferentes en nuestra vida terrenal. Lo que no podamos llevarnos con nosotros después de la muerte no debería ocupar mucho tiempo ni demasiado esfuerzo. Y sobre este asunto Jesús enseñó lo siguiente sobre el afán y la ansiedad en este mundo. No os afanéis por vuestra vida, qué vais a comer o qué vais a beber, ni por vuestro cuerpo, cómo os vais a vestir. Estas palabras no estaban dirigidas a la multitud, sino a los apóstoles, que lo habían dejado todo para dedicarse al ministerio exclusivamente. Los demás, obviamente, debemos trabajar para satisfacer nuestras necesidades físicas. Pero el resumen de esta enseñanza de Jesús se puede aplicar también a todos nosotros cuando dijo: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Es decir, que ya tenemos bastante con ocuparnos con las pesadas tareas del día de hoy como para preocuparnos o angustiarnos también con lo que pasará mañana. Jesús nos está enseñando que debemos confiar en Dios y no debemos dejar que los afanes por lo material y por lo temporal nos aparten de lo espiritual y de lo eterno. Y asegurarnos sobre todo de que las cosas de este mundo no nos distraigan de buscar el reino de Dios. Recordamos el caso de Marta y de María, hermanas de Lázaro, cuando Jesús las visitó.
María aprovechó esa oportunidad única de estar con el Señor sentándose a escuchar su palabra. Pero Marta siguió con los quehaceres de la casa sin parar ni un momento, ni siquiera para escuchar al Mesías. Y el Señor le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, que no se la quitará nadie. Jesús dijo sobre este asunto: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas las recibiréis por añadidura. José Smith lo dijo con estas palabras: por tanto, no busquéis las cosas de este mundo, buscad primeramente edificar el reino de Dios y establecer su justicia. Por eso enseñó Jesús: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En la revisión que hizo José Smith del Nuevo Testamento, hizo varias correcciones en las palabras con las que Jesús terminó el Sermón del Monte. Jesús mandó no juzgar, diciendo que nos juzgarán y nos medirán a nosotros de la misma forma con que juzguemos y midamos a los demás. La revisión de José Smith dice lo siguiente: no juzguéis injustamente, sino juzgad con justo juicio. Porque en nuestra vida necesitamos juzgar y evaluar nuestra conducta para asegurarnos de que esté en armonía con los principios del Evangelio de Jesucristo. Mormón dijo sobre este asunto que podemos y debemos juzgar para que seamos capaces de discernir el bien del mal y sepamos con un conocimiento perfecto lo que es de Dios y lo que es del diablo. Y a continuación Jesús nos enseña lo que es de Dios, lo que es santo, que se debe compartir con mucho cuidado para que las cosas sagradas no las profanen quienes no estén preparados para recibirlas. Y se utilizan las conocidas y duras palabras de no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Recuerdo que recién bautizado en la Iglesia de Jesucristo estuve en una clase de la escuela dominical sobre la obra misionera. El maestro habló de la importancia de compartir el Libro de Mormón con las personas que no son miembros de la Iglesia como una buena forma de compartir el Evangelio restaurado de Jesucristo. Y un alumno preguntó si deberíamos compartir también el libro de Doctrina y Convenios con los no miembros de la Iglesia. Y un alumno dijo: no debemos echar nuestras perlas a los cerdos. Aquello no me gustó nada, porque durante la clase yo estaba pensando en mis padres y en mis hermanos que no se habían bautizado conmigo. Y esas palabras me parecieron ofensivas y poco respetuosas con las personas que no eran de la Iglesia. La revisión que hizo José Smith de estas palabras de Jesús dice en parte lo siguiente: debéis guardar dentro de vosotros los misterios del reino, añadiendo lo siguiente: porque el mundo no puede recibir aquello que vosotros mismos no podéis aguantar, por tanto, no les daréis vuestras perlas. Y aunque José Smith también repite que no debemos dar lo santo a los perrillos ni echar las perlas a los cerdos, debemos ser muy cuidadosos en la forma como interpretamos estas palabras al juzgar quiénes son los perrillos y quiénes son los cerdos, porque acabamos de leer que de la misma forma que juzguemos y midamos a los demás, nos juzgarán y nos medirán a nosotros.
Y José Smith no distingue entre miembros y no miembros de la Iglesia al juzgar nuestra capacidad para valorar lo que es santo, diciendo que si nosotros mismos, como miembros de la Iglesia, apenas somos capaces de convertir los misterios del reino en parte de nosotros, o nos cuesta mucho incorporarlos a nuestra vida, los que aún no son miembros de la Iglesia difícilmente los van a comprender y a aceptar. Porque los misterios del reino se deben recibir directamente del Espíritu Santo por revelación después de bautizarse y de recibir el don del Espíritu Santo. Y aunque los miembros de la Iglesia hemos recibido el don del Espíritu Santo, hay ciertas perlas que no debemos compartir ni siquiera con nosotros, los santos de los últimos días. De esto habló el elder Boyd K. Packer al enseñarnos cómo compartir el testimonio entre los miembros de la Iglesia, diciendo lo siguiente: he llegado a la convicción de que no es prudente hablar continuamente de experiencias espirituales extraordinarias. Estas experiencias deben guardarse con la debida reserva y solo debemos hablar de ellas cuando el Espíritu nos induzca a mencionarlas para el beneficio de otros. Y a esa tentación de juzgar inapropiadamente a los demás se aplica también la llamada regla de oro que enseñó Jesús y que encontramos en otros grandes pensadores, como por ejemplo en el filósofo judío Filón de Alejandría, en el educador griego Sócrates y en el gran maestro chino Confucio, entre otros. Jesús enseñó este principio universal sobre la recta conducta con los demás en el Sermón del Monte, diciendo: todo cuanto queráis que hagan con vosotros, haced así también vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y hablando de este importante asunto sobre cómo juzgar a los demás, dijo que por sus frutos los conoceréis, y que por tanto en el día del juicio solo entrarán en el reino de los cielos quienes hayan obedecido en la tierra la voluntad del Padre Celestial. Y acaba Jesús el Sermón del Monte diciendo: compararé a todo el que oiga estas palabras y las haga a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y compararé a todo el que oiga estas palabras y no las haga con un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y dijo que la casa edificada sobre la roca aguantará las tormentas de esta vida, sin que el turbión la derribe y la arrastre. Y leemos que cuando terminó Jesús las palabras del sermón, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñó con autoridad y no como los escribas. Y viendo cómo está el mundo en estos días finales de su historia, nos conviene hacer algo más que admirarnos por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Debemos aplicarlas fiel y urgentemente. La civilización de este mundo está edificada sobre arenas movedizas y pronto seremos testigos de su ruina final. Debemos ser, por tanto, muy prudentes y estudiar y aplicar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que estamos estudiando en el curso del Nuevo Testamento. Y debemos huir urgentemente de la insensatez de quienes las ignoran. Y todo esto por nuestro bien y por el bien de nuestra familia y de quienes están buscando un refugio seguro que solo el Evangelio de Jesucristo puede dar.